día, Padre, en el nombre de Jesús. Pasa carbones encendidos por mis labios. Que la palabra que se diga hoy sea palabra tuya y no palabra de carne, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaro, Señor, Padre, que están sujetados, Señor, de pie, mano con la cabeza, Señor, amordazado todo espíritu inmundo, Señor. Padre, todo lo que quiera paralizar o distraer a tu pueblo, Señor, esta palabra, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, están sujetados, declarados sin poder y sin autoridad y enviados a abismos profundos sin retorno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, la gloria y la honra sean siempre para ti, papá. Amén y amén. Aleluya, buenos días, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, que te encuentras en esta transmisión, en esta proyección. La gloria es para Dios. Quiero que saludes a la persona que tienes al lado, no importando si la viste en esta mañana, pero de pronto no la saludaste, o de pronto no le dijiste buenos días, cómo amaneciste, bendiciones. Cuando te levantes, dile a la persona que tienes al lado, Dios te bendiga. Aleluya. Quiero que nos vayamos a una palabra en el libro de Lucas. Y quédate en pie un momento, no te sientes todavía. El libro de Lucas en el capítulo 10. Y vamos a leernos el verso 42. En el verso 42, capítulo 10, libro de San Lucas. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que se oiga, siéntate en el servicio, esto es poderoso. Todo es como tú lo veas. Aleluya. Dice el libro de Lucas, bajo la dirección de los tres más grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de esta manera: pero solo una cosa es necesaria. Mira que tienes al lado, dile, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no les será quitada. Aleluya. Puedes tomar asiento donde te encuentres. No sé si de pronto sea en la mecedora, en el mueble, en una silla o estarás en la cama. Pero dile, no importa que tienes al lado, sacúdete. Que hoy tengo hambre de la palabra. Aleluya. Hoy vamos a hablar bajo el tema: vuelve al punto de partida. Anótelo. Vuelve al punto de partida, el primer amor. Aleluya. Dile que tienes al lado, vuelve al punto de partida, el primer amor. Ay, santo de la gloria. Yo no sé si de pronto aquí hay muchas mamitas que en estos tiempos estamos haciendo muchas tareas con nuestros niños. Y quiero relacionarlo aquí de pronto en la palabra. De pronto si estamos ayudando a nuestros niños a hacer una operación de matemáticas y de pronto el niño se equivoca o de pronto usted se equivoca en un número, ocurre que toda la operación sale mala. Solamente que te equivoques con un numerito, con una cosa tan sencilla, hubo un error en la operación y la operación sale mala, te la califican mala. Entonces te tocaría borrarla y empezar a sumar o a dividir o a multiplicar de nuevo. Te tocaría ir otra vez al punto de partida, iniciar y volverla a hacerla bien. Ocurre que cuando estamos de pronto tenemos
punto de partida. Tenemos que volver a recordar cuando nosotros iniciamos, de qué manera, cómo era el anhelo, cómo eran tales cosas, cómo tú buscabas la presencia de Dios. Y tenemos que ir ¿dónde? Al punto de partida. Y tenemos que hacer un reinicio de nuestra vida y empezar de nuevo, hacer nuevamente la operación. Dice la palabra que Jesús visita a María y a Marta. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, en cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Era por esto que te decía el verso 42, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte. María se sentó a los pies del maestro. Cuando llegó el maestro a la casa de Marta, María corrió a sus pies y se quedó ahí sentada, escuchando la palabra de Dios, quizás viendo su rostro, quizás viendo su resplandecencia, quizás sintiendo lo que se siente cuando buscamos la presencia de Dios. Yo no sé cuántos han podido sentir la presencia de Dios, pero cuando está la presencia de Dios, tú sientes que todo tu cuerpo, yo no sé, hay algo tremendo que ocurre, pero la atmósfera no es la misma. No es lo mismo que estar tú sentado en un lugar y no sentir nada. Yo puedo imaginarme que María estaba sintiendo esa presencia. Yo puedo imaginar que María se sentía de pronto erizada, de pronto se sentía emocionada, de pronto sentía algo tremendo que ella sabía que era palabra de Dios lo que estaba escuchando. Era algo tremendo lo que estaba ocurriendo en el momento que María se postró a sus pies, que se sentó a sus pies. Fue algo que yo me imagino que tú un día sentiste. La presencia de Dios. La presencia de Dios se percibe. La presencia de Dios se siente. Y no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Pero estaba ocurriendo algo que cuando el maestro llegó y estaba la presencia de Dios en la casa de Marta. La presencia de Dios estaba en la casa de Marta, pero Marta no la percibía. Marta no la sentía. Y resulta que de pronto yo no sé qué actitud tuvo Marta, pero las palabras me dicen mucho. Y se le acerca al maestro y le dicen: maestro, ves que yo estoy haciendo todas las cosas y ella está ahí sentada. Tú nada más con esas palabras te puedes imaginar que Marta estaba molesta. Porque estaba haciendo todos los quehaceres, dice la palabra que estaba haciendo quehaceres en la casa. Pero estaba molesta porque María estaba escuchando la palabra de Dios. Porque María estaba metida en la presencia de Dios. Muchas veces vas a encontrar ese tipo de episodios en tu misma casa. Que en la casa está la presencia de Dios, pero hay alguien que no le gusta la presencia de Dios. Y siempre vas a intentar a sacarte de esa zona de oración. Y te va a intentar levantar: oye, párate, tú no ves que yo estoy haciendo oficio. Oye, tú no ves que yo tengo que atender, tengo que hacer tantas cosas y tú estás ahí tirado y yo no sé haciendo qué. Así vas a encontrar muchas Martas y vas a encontrar muchos Martos. De esa manera la vas a conseguir. Pero María, dice la palabra, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Hay veces tenemos que escoger esa buena parte. Porque con esta buena parte, buscar la presencia de Dios, muchas cosas vienen atrás. Mucha gente quiere tener las añadiduras de primero y la presencia de Dios la dejan por allá tirada. Y lo que Dios quería darte no se te da. Porque simplemente tú no estás en la presencia de Dios. No busques la presencia de Dios. Marta estaba afanada por tantos quehaceres. Yo puedo imaginar que Marta un día sintió la presencia de Dios. Yo puedo imaginar que un día Marta sintió en su cuerpo lo que es la presencia de Dios. Yo puedo imaginar que Marta un día lanzó
primer amor? ¿En dónde se le apagó? ¿En dónde se le quedó ese primer amor? En unos quehaceres, quizás en unos oficios, quizás en muchas distracciones que ya Marta podía reemplazar la presencia de Dios. ¿Sabes? Mucha gente puede pagar esta transmisión y verla más tarde. ¿Por qué? Porque tiene cosas que hacer. Y la puede mirar en la noche si es posible. Pero ¿sabes por qué? Porque te has convertido en Marta. Te has convertido en que ya muchas cosas son más importantes que escuchar la palabra de Dios. Yo creo que primeramente voy a lavar la ropa y después escucho la palabra de Dios. No, yo voy a hacer tal cosa primero, mejor me desocupo porque Satanás es un especialista para engañarte. Desocúpate primero para que te sientes. ¿Sabes? Lo primero que hay que buscar es la presencia de Dios. Cuando tú te levantes en la mañana, lo primero que tú tienes que hacer es buscar la presencia de Dios. Cuando tú bajes el pie de tu cama, lo primero que tú debes hacer es buscar la presencia de Dios. Cuando Dios te llame en la madrugada, lo primero que tienes que hacer es buscar la presencia de Dios. ¿Sabes? Dios te busca, te llama, hasta por nombre propio, porque yo lo he sentido cuando me ha llamado por mi nombre en la madrugada y me dice, levántate. Pero hay veces no reconocemos que es la presencia de Dios, que Dios nos está llamando, que Dios nos está buscando. El amor se pierde, y cuando se pierde entramos en un error. ¿Qué pasa? Que ese error no se nota enseguida. Cuando hay un computador que tiene un virus, eso no se nota enseguida. Eso ahí, cuando tú vengas a ver, daña todo el sistema operativo y te toca montar uno nuevo. Eso es lo que ocurre cuando hay un error. El error no se nota. A Satanás no le conviene que se note que tú estás perdiendo la presencia de Dios. A él no le conviene eso, sino que creas que no, que tú sí vas a orar, que tú sí vas a hacer las cosas bien, pero lo hacemos ahorita. Y te hace creer que estás bien. Te hace creer que todo está perfecto. No, yo estoy orando. No, yo tenía que orar a las 6, pero mejor orar a las 6:30. ¿Ya hablaste con Dios un día? ¿Qué le dijiste al Señor? Señor, tenemos una cita a las 6. El Señor puntual está a las 6:45 esperándote. Y tú llegas, si es caso, como a las 9 de la noche. Cuando pierdes el primer amor, pierdes el desenfoque. Y tienes que aprender que hoy tienes que volver al punto de partida. Quiero que nos vayamos al libro de Isaías. El libro de Isaías, en el capítulo 5. Y el verso 20. Cuando entra un error y empieza a perderse ese primer amor, empiezas a llamar a lo malo bueno y empiezas a hacer cosas que a Dios le desagradan, porque vas perdiendo el enfoque. Isaías capítulo 5 verso 20 dice de esta manera: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que
capítulo 7, versos 22 y 23. No todo el que dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque muchas personas van a creer que están bien y no se dan cuenta que están entrando en un error, que se les está apagando el primer amor. Empiezan a cometer cosas aberrantes y creen que están bien con Dios. Piensan que por estar profetizando o estar imponiendo las manos y haciendo las cosas contrarias creen que están bien, o creen que tienen el cielo ganado. Pero les va a ocurrir esto, que el Señor les dirá, no os conocí, fuera de aquí, hacedores de maldad. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Vámonos a Proverbios. En el capítulo 26 y el verso 11. Dile que te queda al lado, agárrate. Vuelve al punto de partida. Proverbios capítulo 26, verso 11 dice de esta manera: como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Cuando entra ese error, tú no te das cuenta que estás cometiendo errores. Porque es que el enemigo te sirve así, que tú no te des cuenta que estás perdiendo el primer amor, sino que tú creas que está bien, que tú creas que todo va perfecto, que estás orando a tu manera, que estás haciendo las cosas del Señor a tu manera y que todo está bien. Y cuando alguien te llama la atención, tú dices, sí, yo estoy orando, yo estoy ayudando. Ahora pregúntate tú mismo, ¿lo que estás haciendo le agrada a Dios? ¿Estás de verdad en la doctrina de Dios? ¿De verdad estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás en la presencia de Dios? ¿O estás como Marta, afanada de muchas cosas y el Señor se deja para último? ¿De qué manera te encuentras tú en esta mañana? Vámonos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Y vámonos al capítulo 2. Vamos a leer el versos 4 y 5. El libro de Apocalipsis, capítulo 2. Mira que te queda al lado, vuelve al punto de partida. El primer amor. El libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el verso 4 y 5. Pero no voy a mirar el que tiene al lado. Si usted puede, mírese usted mismo. Es tremendo. Dice el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira lo que dice el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, y si no tuvieses arrepentimiento. Esto le decía nuestro Señor Jesús a las 7 iglesias de Efesos. Pero quiero que leamos algo, porque Dios resalta las virtudes. Y me gusta mucho esto que dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has
que has dejado tu primer amor. Después de haberle resaltado todo a la iglesia de Éfesos, después de haberle dicho, oye, tú eres correcta, tú haces esto bien, tú haces aquello bien, tú haces las cosas perfectas, oye, mira esa gente cómo te camina. Esta era una gente, la gente de Éfesos, era una gente que tenía inmoralidad sexual, era una gente que estaba perdida, era una gente que estaba mal ante los ojos de Dios y fueron rescatados. Y estaban haciendo las cosas correctas, rígidas, había rudeza, pero no había amor. Es cuando tú impones algo en tu casa y hay dos maneras de hablar. Me haces el favor y me compones eso allá. Y tú lo dices con rudeza. Si es que dice me haces el favor. O póneme eso allá, ve. Como puedes decirlo, papi, mami, hazme el favor, papi, tráeme eso que está allá. A esta iglesia le faltaba el amor. Tenía la rudeza, tenía el carácter, tenía la doctrina, tenía las cosas correctas. Estaba caminando bien, pero le faltaba el amor. Y por eso el Señor le decía, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda cómo tú llegaste a los pies de Cristo. Recuerda cómo tú lo buscaste en el inicio. Recuerda cuando tú entraste por esas puertas. ¿Cómo alababas a Dios? ¿Cómo buscabas a Dios? ¿Cuál era tu forma? Porque ahora estás puesto rígido. Esto es lo que el Señor le decía a esta iglesia. Estás haciendo todo bien, pero eres muy cortante. Y de esta manera no soy yo. De esta manera no hago yo, me dice el Señor. Quiero que nos vayamos por un momento al libro de Efesios. Efesios en el capítulo 3. Y el verso 16 al 19. Aquí estaba ocurriendo algo similar para que tú sepas cómo la Biblia se armoniza. El libro de Efesios, capítulo 3, verso 16, lo leemos hasta el 19. Dice así: para que os dé conforme las riquezas de su gloria, es el ser fortalecidos con poder el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigaos y cimentaos en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura. Esto me encanta mucho. Cuál sea la altura, la longitud, la profundidad, la anchura. Amén. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Aquí el apóstol Pablo estaba explicando a la misma iglesia de Éfesos cómo era el amor de Dios. Le decía, para que tú entiendas cuál es la anchura, cuál es la altura, cuál es la longitud del amor de Dios. Estaba diciendo esto, quiero que tú comprendas que el amor de Dios no es lo que tú crees, porque hay mucha gente que se cree justiciera y cortante, que era lo que estaba aconteciendo en esta iglesia, la iglesia de Éfesos. Si tú no hacías las cosas perfectas, tú no podías estar en la iglesia de Éfesos. Hay gente cortante, hay gente que ve que si de pronto el hermano o la hermana cayó, no es digno de venir a la iglesia, no es digno de alabar a Dios, y levantan reproches y se comportan como la iglesia de Éfeso.
había hechiceros, ahí había gente tremenda. Pero donde sobreabunda, donde está el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. De pronto en esos lugares que tú de pronto dices no son dignos de conocer a Dios, en ese lugar se va a glorificar Dios. En esa persona impía, como tú la llamas, ahí también se va a glorificar Dios. Y va a demostrarte a ti mismo que ese también es instrumento de Dios. Gloria a Dios. De modo que Dios te buscó primero, si de pronto sin que tú lo amaras. De pronto en tus pensamientos no estaba a buscar a Dios, pero en los pensamientos de Dios ya tú estabas. Amén. En el libro de Primera de Juan lo dice claramente. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto conociste, dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto conociste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya Jesús estaba pagando por tus pecados, no importando si tú lo amabas o no lo amabas. Él lo hizo por amor. Cuando el primer amor está, yo te lo voy a poner así, cuando tú tienes un noviazgo. Cuando tú tienes un noviazgo, tú te arreglas para ese primer amor. Tú te maquillas para ese primer amor. Tú te desesperas por buscarlo. Tú mandas más de 500,000 mensajes al día para saber cómo está ese primer amor. Le haces 20,000 llamadas para ver cómo está pasando el día ese primer amor. Estás pendiente si ese primer amor comió, si ese primer amor durmió, si ese primer amor hizo tantas cosas, tú estás pendiente. Estás pendiente de tener una cita con ese primer amor. Estás pendiente de hacer tantas cosas con esa persona especial. Cuando estás en noviazgo, para ti no hay otra cosa que tu novio o que tu novia. Tus pensamientos todo el día los tienes, yo no sé cuántos me pueden entender. Pero cuando tú tienes un novio, todo el día lo tienes en tu mente, todo el día. Exageradamente es todo el día. Y si ese novio te dio un besito, tú sientes ese besito todo el día. Y sientes su aroma aunque no esté. Ay, huele a él. Ay, huele a ella. Pero ¿qué pasa? Que tú estás sintiendo el primer amor. Estás sintiendo ese primer amor. Es lo mismo con el Señor. Hay gente que ya no se desespera por buscar la presencia de Dios. Hay gente que ya le da lo mismo como te vean en la calle. Si te ven mal o te ven bien. Porque ha perdido el primer amor. Cuando en una pareja se pierde el primer amor, ya la novia espera al novio con los pelos despelucados, con la ropa de dormir. Cuando se pierde el primer amor, ay, ya tú llamaste ahorita, ¿cómo es este? Estoy haciendo oficio, estoy de Marta. Cuando se pierde el primer amor, ya te fastidian los mensajes de texto cada rato. Cuando se pierde el primer amor, ya quitan la foto del perfil y ponen la tuya solo. Cuando se pierde el primer amor, muchas cosas acontecen, ya cuando la tienes al lado, ya no sientes eso y maripositas en el estómago, ¿no? Ya sientes como unas ganas de vomitar. Cuando se pierde el primer amor, ya la persona te fastidia. Pero cuando tienes ese primer amor, es tu anhelo. Tu anhelo. Como canta de pronto el ciego que dice, tu anhelo es buscarte día y noche. Ese
primer amor, nada más te importa esa persona. Y en todo momento la tienes en la mente. Es precioso. Quiero que te coloques sobre tus pies. Y cierra tu vida por un momentico. Y repita conmigo: Señor, levanta las manos, levántala, alta. Dile: Señor, hoy vuelvo a mi punto de partida. Hoy recupero el primer amor. Hoy recupero el primer amor. Oh hermoso Espíritu Santo de Dios, desciende con poder y gloria. Desciende aún más. Vas a sentir, vas a poder sentir lo que sintió Marta cuando estaba a los pies de Cristo. Lo que podía sentir en su cuerpo, lo que un día tú perdiste. O hay gente que dice: Señor, yo nunca te he sentido. Yo no siento tu presencia, yo no siento nada, Señor. Pero hoy es el momento de recuperar el primer amor. Hoy vas a sentir cómo se electriza tu cuerpo en esta hora. Vas a sentir una
problema no es difícil para Dios. Tu falta de empleo no es difícil para Dios. La desigualdad que hay en tu casa no es difícil para Dios. Lo que estás viviendo hoy no es difícil para Dios. Pero estás ocupado en muchos quehaceres y te olvidaste de buscar la presencia de Dios. Gracias, Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Eres digno de ser alabado y exaltado. Padre, la gloria solamente para ti, Dios. La honra recibe